Bien. Shabbat Shalom, Sameach. Bienvenido a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Nuestra comunidad, cierto que yo recuerdo que los días más, o sea, los días más conmemorativos en términos de costumbre, tradición, o que yo recuerdo de hecho, son los Pesaj. Me acuerdo cuando partimos hace años, literalmente hacíamos los Pesaj en el suelo. Sí, Una mesa, ¿cierto? recostado. En el suelo, recostado, literalmente. Cada uno llevaba su almohada y nos poníamos ahí, toda la ceremonia, eh, reclinado ahí, y bueno, toda la gente alrededor de la mesa, compartiendo lo que era el Pesaj y la ceremonia. Momentos muy bonitos, ¿cierto? Que uno siempre va recordando cada Pesaj. Es un momento muy especial. Yo creo que para todos ha sido especial nuestro primer Pesaj o algunos Pesaj, ¿cierto? En general, uno va recordando estos momentos en la historia. Eh, para el pueblo de Israel también es así. Son días de muy buen recuerdo. Recuerda muchas cosas buenas, muchas cosas que pasaron, que ocurrieron. Eh, Conmemoramos en este día cuando Israel salió de Egipto. Conmemoramos como mencionamos, ya hemos mencionado estos días, ¿cierto? Se hizo con prisa. Por eso no alcanzó a leudar la masa, explicábamos. Entonces, comerás con él pan leudado, 7 días comerás con él pan sin levadura, pan de aflicción, porque saliste de la tierra de Egipto con prisa, para que recuerdes todos los días de tu vida, el día en que saliste de la tierra de Egipto. Y así como dijimos, ¿cierto? Dice Midrash, esos días son como, fueron apresurados, fueron como el momento señalado de la redención, y fue como un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? En aquel día será como un abrir y cerrar de ojos. Esto significa, esta expresión abrir y cerrar de ojos suele aparecer no solamente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que lo leemos, ¿cierto? Ahí, sino en la literatura rabínica. Y obviamente se refiere a algo que es como un parpadeo, algo instantáneo, algo que pasa en el momento, ¿cierto? Eh, de hecho, se dice también en otro material rabínico, que es la Pesikta Rabatí, dice que el arrepentimiento se hace efectivo también en un abrir y cerrar de ojos. También el arrepentimiento, o sea, bastante grande decir eso, porque hay personas que cuesta mucho que se arrepientan de alguna cosa, o quizás a todos nosotros nos pasa que nos cuesta arrepentirnos de alguna cosa en particular. Pero el arrepentimiento pasa también en un abrir y cerrar de ojos. También lo mencionamos la semana anterior, ¿no? Por eso es bueno que cuando una persona está dispuesta a arrepentirse, en ese mismo momento se le guíe, se le apoye para que cambie su conducta o su parecer. Porque a veces podemos resistirnos, ¿cierto?, al cambio, mucho. Pero en un momento de sensibilidad uno cambia, y cede. Esto como cuando se hace la Teletón, ¿no? Se sensibiliza a la gente con historias, ¿cierto? Y diferentes cosas para que la gente en un momento diga, bueno, ya por esto voy a dar. Fuerte. Entonces, y esto es para reconocer en el fondo que tenemos nuestra sensibilidad nosotros. Hay cosas que nos impactan, cosas que nos marcan más que otras. Lo cierto es que a todo el pueblo de Israel esto le impactó porque fue algo instantáneo, fue algo rápido, o sea, no hubo tiempo de decidirlo. Todos recuerdan cuando estaban en ese momento. Si uno le preguntase quizás a los que pasaron por el mar de las cañas y salieron de Egipto, probablemente todos recuerden lo que estaban haciendo. Esto es como cuando uno le habla con la gente y le pregunta, oye, ¿dónde estabas tú en el terremoto del 27F? Todos recuerdan dónde estaban en ese momento, porque fue un acontecimiento muy grande, muy movido, demasiado movido. O como dónde estaban cuando se enteraron, no sé, en la pandemia, Otra humana. o traumante. Porque eso pasa en un instante, las cosas cambian. Uno se da cuenta y se apercibe que las cosas cambian de un momento a otro. Bueno, así también como decíamos es la redención. Pasa en un abrir y un cerrar de ojos. La libertad llegó en un abrir y cerrar de ojos. El arrepentimiento también puede llegar en un abrir y cerrar de ojos
Y también el Mesías puede llegar en un abrir y cerrar de ojos. Y también podemos ser trasladados desde las tinieblas a su luz admirable en un abrir y cerrar de ojos. Basta, ¿cierto?, con una apertura apropiada del corazón. Cuando creemos en Él, cuando confesamos, ¿cierto?, también el pecado, Él nos puede liberar de la esclavitud de Él, de este. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará una trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice la Escritura. ¿Qué otra cosa recordamos en este Pesaj? Bueno, en estos días, ¿cierto?, nuestro Maestro Yeshua vivió innumerables reuniones con sus discípulos, con sus talmidim. Se juntaron en Jerusalén en una oportunidad. Estaban, ¿cierto?, en el monte del templo. Estaban por celebrar Pesaj. Esto que es cierto que nos habla en los evangelios, ¿cierto?, en las buenas nuevas, nosotros podemos ver algo interesante. Dice que la Escritura, en un momento, Yeshua habló en su propia lengua. Dice, y cuando se cumplió el tiempo para que él fuera recibido arriba, él se propuso ir a Jerusalén. O sea, cuando él tenía, o ya sabía, o ya había recibido, ¿cierto?, lo que iba a acontecer, él también vio que tenía que ir a Jerusalén en ese momento. Él no vivía ahí en Jerusalén, pues, ¿cierto?, vivía afuera. Tenían que ir y peregrinar. Con eso cumplía la mitzvah de hacer aliyá, ¿cierto?, en la fiesta. Dice, y aconteció que cuando se acercaban los días de su ascensión, volvió su rostro para ir a Jerusalén. Estamos leyendo otra versión de este versículo, porque unos versos dicen, y se propuso ir, o sea, se propuso ir a Jerusalén. Esta otra versión dice, y se volvió su rostro hacia Jerusalén. Otra versión dice, por ejemplo, se acercaba el momento de su ascensión y Yeshua se puso en camino con determinación hacia Jerusalén. Otros dicen, se acercaba el día de la ascensión de Yeshua al cielo, así que decidió ir a Jerusalén. Hay algunas traducciones bastante diferentes, ¿no?, de este verso. Es difícil de traducir, traducen, y se propuso ir a Jerusalén. Otros dicen, y volvió su rostro hacia Jerusalén. Se puso en camino con determinación hacia Jerusalén. Decidió ir a Jerusalén. Entonces, parece una aparente dificultad para traducir este pasaje. Porque dice algo similar. Volvió su rostro hacia Jerusalén. ¿Por qué dice volvió su rostro? O sea, ellos traducen, él se preparó para ir allá. Es como que fijó su mirada porque iba hacia allá. Se volvió hacia allá. Pero la Escritura dice literalmente, volvió su rostro hacia Jerusalén. Cuando venía el tiempo, ¿cierto?, de su ascensión y su muerte, y en ese momento, bueno, él sabía que tenía que estar preparado para ir hacia Jerusalén. Leemos algo similar en los escritos proféticos. Dice, por ejemplo, en Isaías, entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y lloró al Eterno. Otro verso dice, por ejemplo, y Adonai envió un ángel que exterminó a todos los guerreros valientes, comandantes y oficiales del campamento del rey de Asiria. Esto sale en 2 Crónicas. Así que regresó avergonzado a su tierra, y al entrar en la casa de su Dios, algunos de sus hijos lo hirieron allí mismo a espada. Y más adelante dice en Ezequiel, apartaré mi rostro de ellos, profanarán mi tesoro, entrarán ladrones y lo profanarán. Bueno, todos estos versos en hebreo dice lo mismo, volver el rostro hacia un lugar, o volver la cara, como girar la cara, como retornarla hacia un lugar específico. Claro, esto es lo que puede significar inclinarse hacia un lugar y decir voy a ir hacia allá, por ejemplo. Voy a ir hacia una dirección específica. Voy hacia el muro, voy hacia Jerusalén, voy hacia X lugar. Aún así es difícil de entender este verso porque
según la lectura es, Yeshua sabía lo que había de acontecer, entonces fue a Jerusalén para que aconteciera todo esto. Generalmente esta es la lectura que se le da, ¿no? Tradicionalmente. Pero esta palabra, porque de hecho le traducen a veces, es recibido arriba este verso, es como preparándose para su ascensión, para ser llevado al cielo, porque eso es lo que dicen algunas traducciones. Pero dice literalmente que él volvió su rostro. Entonces, el mensaje es muy diferente cuando uno entiende lo que significa o implica esto. La razón de que el rostro de Yeshua estuviera vuelta hacia Jerusalén es lo que está mencionando este versículo. Él volvió su rostro hacia Jerusalén. Entonces, hay dos partes importantes de esto que quizás estamos pasando por alto cuando leemos a esa primera. Lo primero es que Yeshua partió de Galilea hacia Jerusalén, decidido a ir hacia allá, ¿cierto? Con determinación. Él estaba en Galilea y decidió ir hacia Jerusalén. Ahora, pero ¿por qué tuvo que decidirse o determinarse en ese momento a ir hacia Jerusalén? Con palabras como se decidió resueltamente a ir allá. Bueno, al parecer había una resistencia, o no es como que naturalmente fue hacia allá. Yeshua sabía que algo le aguardaba a él en esa ciudad. Él sabía que iba a suceder algo durante ese momento, esa festividad de Pesaj en Jerusalén. Quizás para nosotros, ¿cierto? Lo entendamos así. Él sabía y él conocía el libro de Isaías. Y quizás conocía el capítulo 53. Y quizás él conocía los padecimientos del siervo del Eterno cuando arribara a Jerusalén. Yeshua también sabía lo que iba a estar, o lo que iba a suceder o acontecer después, ¿cierto? De él, o lo que vendría, que era su muerte, finalmente. Entonces, Yeshua en ese momento fue cuando se determinó a sufrir la muerte, a padecer y a ser sacrificado, ¿cierto? En ese mismo momento podemos entenderlo, porque él volvió su rostro hacia allá y supo que tenía una misión que cumplir. En ese momento tuvo que decidirlo. Bueno, así dice Isaías: verá el fruto de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos, pues cargará sus iniquidades. Por tanto le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá el botín, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. En el fondo, Yeshua tuvo que poner su rostro hacia Jerusalén sabiendo lo que le esperaba en ese momento. Era la ciudad del gran rey, claro, era la fiesta. Pero él tuvo que decidir ir hacia allá. Podría haber... él sabía que venía su momento. En cuanto se dirigiera hacia allá, ya sabía lo que iba en el fondo. Eso es como cuando uno va a un lugar y sabe a lo que va. Fue en ese momento que él volvió su rostro hacia Jerusalén. Y particularmente hacia Jerusalén, ¿no? Esta ciudad del rey. Esta ciudad donde estaba la casa de oración, el templo, donde también se celebraría la gran fiesta, donde recordarían, ¿cierto?, la liberación, la salvación. Toda la gente llevaría a los corderos, ¿cierto?, a sacrificarse para comerlo ahí. Bueno, él también iba a dirigirse hacia allá con un motivo y un propósito específico. Había sido apartado, ¿cierto?, por mucho tiempo para ser, en ese momento, ya llevado a Jerusalén como un cordero, ¿no?, que se prepara durante todos esos días, ¿cierto? Y en el día que corresponde se lleva a Jerusalén finalmente a ser sacrificado. Ahora, el otro punto es que es importante entender que no es que él fue llevado, a ver, las traducciones dicen fue llevado, fue recibido arriba, fue llevado al cielo. La palabra que se utiliza ahí en griego puede ser
traducida como ser llevado arriba o como ascender. Entonces, es como que algunos están anticipando demasiado la ascensión de Yeshua en este versículo, en el fondo. Porque ya lo ven como sabían que él iba a ascender al cielo prácticamente. Pero para nosotros es claro, ¿qué es ascender, ir hacia arriba? Muchos, ¿cierto?, se preguntan, bueno, ¿por qué Yeshua va en esta oportunidad a Jerusalén? ¿Por qué empieza? Mucha gente que no entiende, ¿cierto?, lo que estamos haciendo, dicen, no, es que fue a su ascensión, fue a subir. Bueno, pero nosotros sabemos o creen simplemente que estaba dispuesto, ir dispuesto a padecer. Pero también es cierto que él iba a hacer una lilla. Estaba haciendo una lilla. Y por eso dice que estaba ascendiendo. No es que iba a ser llevado arriba, no es que iba a ir llegando flotando a Jerusalén. No era eso, ¿cierto? Algunos lo leen así. En realidad, estaba determinado, ¿cierto?, a ir hacia Jerusalén. Pero también estaba yendo porque era una mitzvah. Estaba determinado a caminar también en esta mitzvah. Sí, ser un sacrificio para el pueblo de Israel, pero también porque él tenía que cumplir su propósito. Él tenía que cumplir. Yeshua, ¿cierto?, no fue puesto como un sacrificio. Simplemente aquí está el cordero, Dios proveyó, se hizo todo lo que tenía que hacer y se acabó. Él tuvo que determinar también lo que iba a hacer, estar dispuesto a ello. Y esto es lo que es lo más difícil, estar dispuesto a ello. Cuando uno va a un lugar y sabe lo que le espera, y que lo que le espera no es muy bueno, hay gente que le cuesta, ¿cierto? De hecho, yo me he fijado ahora que de repente en los trabajos pasa mucho esto, cuando las personas no están bien, no se sienten bien como para ir a un lugar a trabajar. A veces no hay forma de que vayan, o les dan crisis de pánico a las personas cuando se sienten no preparadas para algo. Hay gente que le pasa esto. Yo ya lo he visto en este tiempo y es fuerte, es fuerte. De hecho, yo llegué a la empresa donde estoy porque una persona le dio una crisis de pánico y tuvo una licencia larga. Yo justo me iba a poner a buscar trabajo y me escriben, oye, mira, necesito un reemplazo para tal cargo. ¿Cuánto le lleva en ese reemplazo? No, al final me quedé ahí. No. Llevo 3 años en el reemplazo. Sí, pero fue así. De un momento a otro fue demasiado quizá el cambio, el trabajo y una crisis. No estuvo dispuesta a seguir. A lo mejor uno diría, bueno, por mi trabajo, lo que significa mantener, ¿cierto?, el sueldo para la familia, pero el cuerpo no reaccionó acorde. Yeshua tuvo que... ¿Ah? Pasa a veces que la gente ni siquiera sabe que tiene miedo a lo que va a hacer hasta que llega. Sí, sí, y el cuerpo reacciona de una forma increíble en ese momento. Entonces, eso es lo que pasa y puede haber una baja de presión, subida de presión, entre otras cosas. Bueno, imagínense si nosotros, porque nosotros decimos, no, si él sabía lo que iba a sacrificarse por nosotros. Pero pongámonos en su lugar. A nosotros no nos ha llegado una bofetada por la causa. No. No sabemos nada. No, o sea, imagínense pensar que él, ya, si efectivamente él sabía todo lo que iba a ocurrir, estar dispuesto en ese momento a decir, bueno, voy hacia mi muerte, voy hacia todo lo que me quieren hacer y todo lo que va a ocurrir, porque por voluntad del Padre tiene que ocurrir. Muchos creyentes en Medio Oriente, donde está la guerra, ¿Sí? los han matado en las plazas públicas hace menos de un mes. Hasta el día de hoy. Azotados, ahorcados, degollados. Terrible. Hay mucha gente que la fe en otros países está viviendo una realidad muy distinta a la de nosotros. Sí. Aquí tú puedes creer hasta en el Dios de los fideos recocidos, no sé, y da lo mismo, aquí nadie te empuja. Claro. Pero en otros países, por querer en Yeshua, lo están ejecutando en las plazas públicas 20 años hace un mes atrás.
una historia vieja de que No. alguien dejó una crónica. No, todavía existe esta realidad. Así es. Entonces, quizás, como tú dices, en muchos lugares simplemente creer en Él y profesar la fe es asumir prácticamente de que en algún momento quizás me va a llegar la hora. Porque en este lugar no se acepta esto. Y para Yeshua fue algo similar. Como se dice en la Escritura, tomar ese madero, esa cruz, era tener la determinación de decir, bueno, esto va a acontecer ahora, tener la fuerza y la determinación de ir voluntariamente y que todo mi cuerpo responda ante ello, porque Él no quedó, a ver, es fuerte todo esto, pero él cuando lo azotaron, lo hirieron, no quedó tumbado en el suelo y ahí se quedó y se echó a morir. Se paró y siguió adelante, porque sabía todo lo que tenía que pasar. Entonces, porque hay personas que ya el cuerpo no le responde en cierto momento, simplemente, pero él, con la determinación que tenía, llegó hasta el final. ¿Cómo habrá preparado su cuerpo para eso, sabiendo que en algún momento tenía que sufrir por toda la flagelación previa, tomar el patíbulo y llegar hasta el monte vivo? Bueno, y quizás también estaba haciendo su ayuno antes de ir a Pesach. No, me refiero a que cómo mantenía ese cuerpo firme sabiendo que tenía que aguantar todo eso y llegar hasta el punto, bueno, y hasta la hora donde tenía que llegar. Al menos tenía una edad, ¿cierto?, en la que tenía mucha fuerza, juventud y vigor. Porque después de eso quizás, claro, hubiese sido más difícil. Además el Señor sabía a lo que había venido y para lo que fue creado este mundo. Entonces en ese momento no solo estaba Él, sino que estaba la fuerza de su llamado. Todo su llamado era para ese momento. Claro, para ese momento Él vino. Todo este valor y esta fuerza y esta determinación no fue de un momento para otro, o sea, todo lo preparó y en ese momento dijo, y ahora llegó el momento de ir a Jerusalén, ascender a Jerusalén y cumplir con el propósito. Me gusta más la traducción que dice, se levantó con determinación. ¿Sí? Es muy acertada. Para ascender, para hacer aliyá. Ahí también se ve cuando hace la oración en el Getsemaní. Dice que fue tanta la angustia que se rompieron. Cuando a una persona se angustia tanto al punto, se rompen los vasos sanguíneos. Y dice que ahí su sudor era sangre. Entonces, tanta la angustia que estaba sufriendo. Pero tenía que mantenerse despierto, consciente, porque todo ese acto tenía que ser voluntario. Si él se desmayaba y ya no era voluntario. No podía despertar crucificado. Tenía que estar consciente en todo momento. Y esto es lo duro, y esto es lo fuerte, y esto es lo que se ve en las películas en estas Semanas Santas que se le llama. Porque finalmente es eso, o sea, el que se tiene que mantener todo ese tiempo consciente de lo que está ocurriendo. No, o sea, él nos muestra algo que es difícil, pero no es imposible. Lo leímos hoy cuando Moisés también habla sobre el Mar Rojo. O sea, la fuerza no es el cuerpo, no somos nosotros. O sea, él tenía una conexión bien grande con el Eterno. De hecho, él se iba, él le decía a los discípulos cuando decían, se vieron muchos episodios de él, cuando detuvo el viento, muchas cosas que él hizo, y él le decía, hombre de poca fe. Era un hombre que se mantenía en constante meditación y conocía lo que estaba detrás de la cortina, como dicen los sabios. Entonces, él sabía, porque también tenía el don de profecía, lo que le iba a venir, pero él había desarrollado ese don de fuerza, y ahí nos enseña que el alma está sobre el cuerpo. Entonces yo creo que eso fue lo que, o sea, eso fue lo que le dio fuerza. De hecho, él cuando los discípulos querían defenderlo, él dijo, tranquilo, que si yo puedo decir, dar órdenes, y los ángeles me custodian. No era algo físico, era algo espiritual. Y él sabía eso porque era la corrección que él hacía en ese momento para la corrección del mundo. Claro. Eso nos enseña la verdadera emuná. Es fuerte, ¿no? Pero cuando presentamos un desafío, bien sea enfermedad, bien sea problema, que muchas veces lo que decías anteriormente, cuando tenemos un problema queremos huir, el problema nos persigue, y el problema cuando es de nosotros tenemos que enfrentarlo. Y cuando lo enfrentamos, Dios nos da la victoria si hacemos eso que Yeshua nos enseña, estar en constante conexión con Dios. Sí.
Pero una persona determinada y con fe siempre puede superar sus límites. Adelante. Me recuerda un poco también el relato de Abraham Avinu cuando dice que tuvo que tomar a su hijo para llevarlo. Sí. Dice que él madrugó para levantarse y atarlo a la leña y todo. O sea, ¿cuánto sufrimiento hubo en ese periodo? O sea, ¿había suficiente tiempo como para arrepentirse de hacerlo? Sí. No, y toda la noche sabiendo lo que iba. Porque uno cuando duerme descansa, se olvida un poco de todos esos pensamientos, pero los mantuvo siempre ahí. Porque cuando uno tiene que tomar una decisión, tiene que mantener, o sea, tiene que tomarla determinadamente y mantenerla. Porque si no, no es una decisión fuerte, firme, que le sirva a otras personas como un ejemplo. Cuando nosotros pensamos en alguien que de verdad nos admiramos, ¿cierto? Es por la determinación que tuvo, por mantener esa fe o esa idea y que la cumplió hasta el final. Porque las personas que suelen cambiar mucho, ¿cierto?, de parecer, no generan esa confianza, esa certidumbre, al contrario. Pero una persona determinada, que tiene su idea y llega hasta el final, uno lo respeta, por mucho que a veces uno no esté de acuerdo con todo, pero él vivió su vida de esa forma, la dedicó, se esforzó y murió como vivió. Entonces, nosotros vemos que el llamado, ¿cierto?, de Yeshua era muy fuerte. Obviamente, ¿cuál era la esencia del Mesías, como decía nuestra hermana? Desde que él vino acá. Él vino a cumplir una misión y él sabía y fue preparándose para este momento. Quiere hacer un sacrificio para traer redención a Israel y para traer perdón a los pecados del mundo. Entonces, para lograr esa hazaña no tiene que haber ninguna gota, ¿cierto?, de duda. Al menos, ¿cierto?, como decía nuestra hermana, quizás en el alma, en el ser. Pero el cuerpo se resiente, o por supuesto que sí. De hecho, de eso se trató también el sacrificio, su cuerpo resentido. Por esa convicción y mantener esa convicción. Porque él podría haber dicho, bueno, mejor me libro y no sufro todo esto, pero no. Su convicción lo mantuvo ahí, aun cuando tuviera que sufrir en el cuerpo, aun cuando tuviera que padecer. Porque tampoco es como que la idea es que él viniera y padeciera, es que por mantener la convicción, la determinación y la misión del Padre, llegar hasta el final con ello, costara lo que costara. Y todo eso, ese precio que había que pagar, era el precio también que, por así decirlo, había que cobrar. Porque Él se cobró de nosotros todo lo que Él hizo, es capaz de pagarlo, ¿cierto? Entonces, la determinación llevó a que ganara, ¿cierto?, muchas más cosas. Esto es como cuando una persona, como el que me regalaste, ¿no? En el nombre del Eterno haremos y prosperaremos. Porque hay que tener la determinación. Lo voy a hacer en su nombre, voy a cumplir esto y nos va a ir bien. Tendré éxito en mi misión, la voy a cumplir. Es como un paralelismo de la gente que dice, no, que la circuncisión del corazón es primero que el de la carne, y siempre hay como un debate de repente en escucha la gente. Todo aquel que procede a la edad adulta, a la edad de nuestro padre Abraham, por eso Abraham es el padre de todos los conversos, él en edad adulta tuvo la determinación de hacerse la circuncisión, pese a que eso podía traer implicaciones súper complicadas en él, y sí, lo vemos reflejado todo lo que lo hicimos en edad adulta. O sea, hay que tener una convicción perfecta para hacerlo por la fe. O sea, claro, el niño que lo hace a los 8 días, cuando toma conciencia de lo que pasó, ya está hecho, no se acuerda del dolor pero a mí nunca se me va a olvidar los primeros pinchazos de anestesia y el postoperatorio. O sea, hay que tener una convicción plena de que eso debe ser así para poder proceder al procedimiento. Abraham no tenía anestesia. Abraham no tenía anestesia. Y Abraham Avinu no tenía anestesia. Y conozco unos hermanos que lo están haciendo por un método israelí que también es sin anestesia. Y a ellos yo los admiro mucho. Yo los mando a todos los míos al quirófano. No, nadie pasa por ahí. Pero conozco a por lo menos 30 jóvenes que lo han hecho
adultos, están todos vivos y ninguno tuvo problemas, pero tuvieron que enfrentar eso con una convicción plena. Yo creo que este tema, por lo menos al que hemos llegado, un poquito, que es súper importante porque quizá dentro de muchas personas que recuerdan estos días como días de sobrecogimiento, no sé, pues, pensar, ¿cierto? Meditar, orar, todo lo que Él hizo por nosotros, ¿cierto? Pero nuestra fe se basa en esto, en la determinación de lo que yo estoy dispuesto a hacer por este camino y por Dios. Porque el gran ejemplo que nos dejó Yeshua es eso, o sea, su gran determinación de no rendirse en su propósito hasta el final, aun cuando todo lo que le costó y todo lo que implicó. Esa determinación que tuvo Abraham, como tú mencionabas, de entrar en el pacto a una edad difícil, teniendo que haber, dolido su cuerpo, entre otras cosas que tuvo que hacer, dejar su tierra, su familia. Pero es difícil tomar esa decisión y esa determinación. Entonces, quizás de repente uno se enfoca mucho, y a esto iba también como este comentario, como que uno dice, él se volvió a Jerusalén como que ya va a cumplir su propósito, iba a ascender, como que se dispuso él a hacer la misión que iba a hacer por nosotros. Pero podemos verlo desde otro punto. Él tuvo que tener la determinación para cumplir ese propósito. Y esa es la lección que tenemos que nosotros aprender. Tener la determinación que tuvo Yeshua. Pese a todo el costo que eso iba a implicar. Porque esto se trata del camino de la fe. O sea, el que no quiso salir de Egipto se quedó en Egipto. Pero en un abrir y cerrar de ojos, si había que marchar, todos tenían que marchar. Si había que cruzar el mar de las cañas, el mar rojo, había que cruzarlo. Y todos tenían que cruzarlo. No era como, no voy. Bueno, quédese acá y no vaya, ok, ahí se quedó. Hay que hacer cada paso con determinación. Y si no nos determinamos, ¿cierto?, a cumplir la misión no se va a cumplir. Esto no es como pensar que el Mesías, ¿cierto?, o Dios va a hacer todo por nosotros sin que nosotros hagamos nada, porque a veces este es como el mensaje de la Semana Santa. Todo lo que Él hizo por nosotros, para que nosotros hoy día, no sé, tengamos todos los beneficios. Ok, sí, pero tenemos que verlo al revés, de una forma activa, porque dentro del judaísmo y la Torá es así, siempre es activo. Todo lo que Él hizo es el ejemplo de lo cual yo también tendría que hacer para seguir creciendo en mi vida, esa determinación. Entonces, sí, Él estuvo dispuesto a todo esto, pero Él tuvo en ese momento que mirar hacia allá y ver todo lo que iba a venir. De hecho, recordamos, ¿cierto?, este Salmo 22, cuando precisamente estaba ahí a punto de padecer ya su muerte. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, puede llegar a tal convicción la determinación de uno seguir el camino de Dios, que uno en este mundo, en esta vida, llega hasta el momento en que puede decir, parece que Dios me ha abandonado, parece que estoy solo, con mi determinación luchando en esta vida, y parece que Dios no estuviera, me hubiese abandonado. El punto es, dado que yo siento que Dios no está conmigo, tengo que retirarme del propósito de la misión, tengo que dar pie atrás y arrepentirme de lo que hice. Porque Yeshua en ese momento podría haber dicho, bueno, me arrepiento de haber hecho todo esto, malgasté mi vida, llegué aquí y me estoy muriendo. Podría haber sido un gran maestro de Israel y haber vivido cómodamente. Entonces, quizás en la vida que si a Yeshua le pasó, yo creo que a todos nosotros nos puede pasar o nos ha llegado a pasar, que a veces nuestra convicción nos puede llevar incluso a decir, parece que estoy solo y no tengo ni respuesta de Dios sobre esto, pero si sé que lo que estoy y tengo la convicción, el ejemplo de Yeshua es seguir adelante. Seguir adelante, Sí, porque aun cuando haya de padecer.
porque el Señor cuando exclamó así, hermano, nos dio a entender, cuando leemos esa parte, Él nos dio a entender que como hombre, Él sabía que estaba agonizando y se mostró ante nosotros como hombre, como un hombre sufriendo, pero sabiendo que aunque estaba allí sufriendo, Él no iba a abandonar. Él iba a estar hasta expirar porque Él sabía lo que venía después. Y el mismo ejemplo que nos da a nosotros el Señor, que aunque usted, el Señor lo llamó y se vea solo en su llamado, usted no debe retroceder. Hasta aquí estoy, Señor, y voy a seguir. Y no me voy a detener, voy a seguir adelante. ¿Y qué esperó? Estaba leyendo cuando el Señor estaba en el jardín, en el huerto, orando, y le dijo, tú me los has dado, Padre, por sus discípulos. Y Él oró por ellos para que estuvieran unidos. Y le dijo que Él volvía a la gloria que habían tenido antes de la existencia de este mundo. Entonces el Señor allí en el huerto oró como hombre y oró como Dios. Oró como hombre y oró como Dios, porque Él oró por sus discípulos y le dio a entender al Padre y a nosotros de que Él sabía para lo que iba, y Él sabía que pasando esa prueba iba a vencer la muerte, iba a estar sobre todos los principados y nos iba a dar a nosotros, su iglesia, la autoridad. Hermoso. Ahí, es precisamente en ese momento intermedio entre que Él muere y es victorioso cuando expira, ¿no?, este cuerpo y viene la muerte. Cierra sus ojos uno y no es que inmediatamente ve la luz, o sea, lo cerró y vio oscuridad y vio abandono y vio ya parece que mi vida se está extinguiendo, ya no tengo el vigor ni la fuerza de Dios que me la daba, ¿cierto? Y parece que toda mi fuerza vital se fue, porque aun cuando uno mencione que su convicción era fuerte, el alma está ligada al cuerpo. Y si el cuerpo está sufriendo y está siendo abandonado y ya no tiene fuerza ni nada, el alma también se puede sentir así, ¿no? Y ahí está el alma casi en el momento de la muerte sintiendo ese abandono, porque es una pequeña como desconexión, ¿no?, finalmente del Padre. Pero así también en un abrir y cerrar de ojos vendría la recompensa si se mantenía en la determinación. Aun cuando esto fuera, yo creo que cuando llegue el momento, ¿no?, cada cual se verá en ese lugar. De repente las cosas uno no sabe cómo llegan. A veces son paulatinas, a veces son instantáneas, rápidas, no lo sé, pero uno por eso tiene que vivir en la vida de la forma en que uno espera o sabe que tiene que vivirla bien, conforme, con determinación, con convicción, para que cuando llegue ese momento, bueno, tenga la recompensa. Porque si tiene solo arrepentimiento, quizás nuestra pobre vida, ¿cómo terminaría si solo está con remordimiento? No es bueno. Siempre, más que albergar remordimiento, ¿cierto?, y preocupación en nuestra vida, hay que tratar de albergar en nuestra vida convicciones, decisiones, determinaciones. Saber qué está bien y por qué lo estoy haciendo. Uno puede alimentar en el fondo su vida mucho más de esta forma, alimentando convicciones, determinación. Yo sé a qué voy, yo sé qué tengo que hacer, que esto no, que esto sí. Bueno, hagamos eso, porque esto nos va a llevar finalmente a poder soportar cualquier otra vicisitud, y esto es lo que nos mostró Yeshua, aun cuando fuera la más terrible. Pero si yo albergo arrepentimiento, remordimiento, dudas, ¿cierto?, falta de convicciones, cuando llegue el momento de la aflicción no tengo de dónde afirmarme, de nada, no voy a poder salir de allí. Entonces, hay momentos difíciles y hay veces uno sabe que está entrando en un momento complejo. Bueno, Yeshua volteó su rostro hacia allá, ascendió, pero en ese momento se determinó. Bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer a partir de aquí. Marcelo, ¿te iba a decir algo? No,
detalles, ¿no? Cuando hay estudios médicos de todo ese proceso que tuvo que vivir, físicamente todo el sufrimiento que significaba desde que lo empezaron a hacer, digamos, los latigazos, hasta cuando le clavaron, digamos, las manos, los pies, y cuando le hicieron el costado, también le hirieron el costado. O sea, había un sufrimiento increíble que en vivo una misma medicina ahí ya está confirmando que el cuerpo ya no da más. O sea, fue un acto pero increíble lo que pasó. O sea, de que siguiera hasta el final y que llegara a la consumación. Entonces, uno queda, y uno que tanto sufre y no hace caso. Bueno, a veces uno no sufre nada y le cuesta creer y tener la fe y la convicción. Bueno, vamos a dejarlo acá porque ya nuestra reflexión nos llevó hacia este lugar. Y eso es lo que necesitamos nosotros en nuestra vida. Yo creo que, sinceramente, también es lo que necesita nuestro movimiento, ¿no? En general, dentro del judaísmo creyente en Yeshua, necesita un poquito más de convicción en algunas cosas. Por ejemplo, el tema que tú mencionabas, la circuncisión, de repente uno tiene extremado cuidado con decir nadie está obligado, ok, pero cuando la gente toma las decisiones, cuando la gente dice, bueno, estamos en esto, vamos, con todo, avanzamos, estoy terminado, voy a guardar el chat, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Lo peor es estar dando vueltas todo el tiempo, porque eso no funciona. Lo mejor es tomar la decisión y, bueno, seguir hacia adelante, ya tomé la determinación. Y eso es lo único que nos puede llevar hasta el momento de la recompensa. No hay otra forma. O sea, si una persona se queda en su casa, no trabaja, ¿qué espera que le llegue el dinero del cielo? Le pedirá a alguien, ¿no? Pues si uno tiene que salir, buscar, tratar de hallar la forma de tener la recompensa. Entonces, yo creo que a veces en esta época se toca mucho desde el otro punto de vista las cosas. Como que Él lo hizo todo por nosotros. Y yo tengo el derecho prácticamente de recibir todo lo que Él hizo por mí. Pero todo eso Él lo ganó porque Él tuvo el derecho de recibirlo, no yo, Él. Porque Él tuvo la convicción, la determinación de seguir ese camino hasta el final. Él tiene el derecho, no yo. Entonces, a veces en la Torá uno pone las cosas al revés. Entonces, el derecho no lo tengo yo, lo tiene Él. Es como el favor, la gracia de Dios. Es lo mismo. Gracias. La gracia de Dios es lo mismo. ¿Quién recibió el favor o la gracia de Dios? ¿Nosotros o Yeshua? ¿Quién agradó a Dios con su sacrificio? Yeshua. Entonces Él halló gracia ante los ojos de Dios. Y por eso nos extendió a nosotros, pero es una extensión. No es que yo tengo derecho por mí mismo. Por eso decimos que es gratuito también, ¿cierto? Es la gracia de Dios. Pero es porque Él la tuvo que ganar. Es lo mismo que Moshe. Moshe halló gracia ante Dios y por eso intercedió por el pueblo. No es que el pueblo tenía la gracia ante Dios por todo el mal que había hecho. Todas las veces que se rebelaron, ¿no? Fue Moshe intercediendo, que halló gracia y se extendió al pueblo. Esto es lo mismo. Yeshua halló gracia por su sacrificio. Y por eso nosotros tenemos hoy día esta virtud que Él nos dio y nos extendió. Pero no es nuestra. Por lo tanto, simplemente enfocarlo en que Yeshua hizo todo esto para nosotros, lo hizo por su determinación y por eso se logró extender a tantos. Cuando una persona tiene tal grado, ¿cierto?, de decisión, siempre va a impactar a otros. Y esto es lo que son los líderes, ¿no? Cuando alguien toma una decisión y los demás lo siguen, de esto se trata, finalmente. David mismo decía, mira, yo no entiendo por qué, como leíamos la Torá, la gente viene de las naciones, me tiene temor. Yo digo algo y lo hacen. Tú has puesto a mis enemigos por estrado de mis pies. Pero estaba yo antes y Saúl me perseguía, me quería matar. Estaba en búsqueda, ¿cierto?, de exterminarme. No hallaba qué hacer y hoy día
la gente viene y me teme, yo no les he hecho nada. O sea, para que veamos cómo el Eterno es capaz de voltear las cosas. Y eso es lo que hablaba David, ¿cierto?, en este cántico del día de hoy. O sea, cómo Dios transforma las cosas porque Él siguió su camino. Y Él decía, yo he seguido tu camino. La justicia. Y esta es la recompensa. Bueno, esperemos que el Eterno nos dé pronta recompensa a cada uno de nosotros. Lo que esperamos, lo que anhelamos. Y sobre todo en el camino, que el camino no es fácil. Nunca ha sido fácil. Pero hay que llegar hasta el final. El Eterno nos ayude y nos guíe. En el nombre y con la fuerza de Yeshua. Beshem Yeshua nace Benazir.